La danza de la colibrí. Ecología en movimiento. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa, La Danza de la Colibrí, Ecología en Acción. Vamos a encontrarnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde para que juntos podamos crecer en nuestra dimensión ecológica, en nuestra conversión también, y que asumamos este rol y este llamado de cuidadores, de custodios de la creación. Vamos a estar, no solo yo, sino también en compañía del diácono Alirio Cáceres, quien está aquí con nosotros y con quien día a día, viernes a viernes, compartiremos diferentes temas de ecología en acción. Diácono, muy buenas tardes y pues bienvenido a Cristovisión. Muchas gracias por tener esta iniciativa y pues por querer compartir también con todos los cristovidentes esta experiencia que usted ha tenido durante diferentes movimientos, en diferentes instancias a lo largo de su trayectoria. Paz y bien, Andrea, muchísimas gracias. Paz y bien, el inmenso amor de Dios, a toda la familia de Cristovisión. Pues tengo que confesar que estoy muy emocionado. Alabado sea el Señor por esta oportunidad de compartir no solamente la experiencia, mi vocación diaconal, diácono ecoteológico como custodio de la creación, sino también recibir las diferentes preguntas, inquietudes que como Iglesia Católica tenemos frente a este magisterio actual del Papa Francisco, que nos invita a ser responsables en el cuidado de la vida en este planeta que es nuestra casa común. Pues a ti muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, pues queridos cristovidentes, hoy vamos a contarles cómo va a funcionar este programa, de dónde viene la idea del nombre La Danza de la Colibrí. ¿Ustedes qué se imaginaron? Cuéntenos a través de redes sociales. ¿Ustedes qué se imaginaron que era el programa cuando empezaron a ver la promo y cuando empezamos a hablar de todo este tema? Y pues precisamente hoy el diácono será quien nos cuente un poco sobre de dónde nace esta iniciativa y por qué ese nombre. Así que vamos entonces a conocer la primera sección que tiene nuestro programa, que es E de experiencia. Experiencia. Pues diácono, cuéntenle a los cristovidentes de dónde nace toda esta iniciativa. Sí, con el padre Ramón, a quien le agradezco muchísimo la invitación y porque me siento parte de la familia como cristovidente por varias oportunidades que he venido a compartir en algunos programas, pues recibí la invitación de poder hacer un programa semanal referido a la ecología integral, por eso se llama Ecología en Acción. Vamos a tener como referencia una iniciativa que el Papa Francisco ha implementado a través de el dicasterio al servicio del desarrollo humano integral, ahí en el Vaticano, que nos habla de la plataforma de acción Laudato Si. Y la plataforma de acción Laudato Si gira en torno a 7 objetivos Laudato Si, o 7 dimensiones de la ecología en perspectiva católica. Es decir, responder al clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, responder al clamor de los más pobres, propiciar una economía ecológica, una llamada economía de Francisco y Clara de Asís, impulsar un estilo de vida sostenible, una educación ecológica, hoy en día el Pacto Global Educativo, una espiritualidad ecológica y una incidencia ciudadana, una construcción de comunidades que sean resilientes, participativas, que buscan el bien común. Entonces, estas 7 dimensiones objetivo Laudato Si explican lo que el Papa quiere decir detrás del término integral de la ecología. Y entonces queremos poner en acción esa ecología en los hogares, que son iglesias domésticas, en las parroquias, en los colegios, universidades católicas, en las casas de formación, seminarios, en los movimientos apostólicos, es decir, allí donde haya una comunidad católica que podamos tener, ya veremos acá con la E de ecología, enseñanzas, experiencias y entrenamientos prácticos para ser realmente unos custodios de la casa común.
Pues qué bonito, diácono, y me quitó la pregunta, porque le iba a preguntar precisamente qué era esto, todo este tema de ecología integral, que muchas veces desconocemos, ¿cierto? Y que como que nos dicen ecología integral, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pero pues ya nos lo resume precisamente en esto que nos cuenta, pero sí sería bonito que nos cuente un poquito más sobre todo esto y cómo lo vamos a vivir también a lo largo del programa. Claro, entonces, pensando en símbolos para explicar la ecología integral, pues tal vez lo más acertado es la actitud de una ama de casa que está preocupada del bienestar de su familia, de la alimentación, de la salud, pero también las amas de casa tienen la facilidad de, uy, mire, hay una gotera, o el grifo, el escape de agua, o el orden, el aseo, es decir, una capacidad de proteger la vida, no solamente desde el vientre, sino en el ámbito del hogar. Eso es lo, digamos, en términos sencillos, sería como la aplicación, la imagen práctica de la ecología integral. Pero en nuestras culturas ancestrales e incluso en el mismo conocimiento de los ecosistemas y sobre todo de nuestra fauna, hay un ave llamada colibrí o picaflor o chupaflor o el quinde que representa muchísimo, muchísimo de ese espíritu, de esa mística de los custodios de la creación. Y pues para eso hemos visto que la ecología en acción pues tiene ese nombre tan poético de la danza de la colibrí. Todo el tema del nombre, yo decía, pero la danza de la colibrí, yo no le encontraba mucho sentido al nombre, ¿cierto? Pero mira que a medida que vamos conociendo el programa, a medida que vamos metiéndonos más en este tema, le encuentro demasiado sentido y siento que es muy bonito, adicional porque pues es una criatura del Señor, o sea, hace parte de la creación y es una criatura poco común en ciudades, como, o sea, ver un colibrí en Bogotá es como, wow, un milagro, sí, es un milagro, y también es muy fugaz, o sea, tú ves un colibrí un momentico y ya cuando le vas a tomar la foto ya no está. Entonces me parece muy bonito pues que podamos compartir, los invitamos a que se unan a este programa cada viernes de 2 a 3 de la tarde tocando diferentes temas de ecología, de actualidad también, que nos dejen esa enseñanza, que nos dejen esa práctica también y que podamos conocer también cuál es la labor de la iglesia frente, no solo es lo que vemos muchas veces en las noticias, que es lo macro, que es el trabajo del Papa Francisco, sino desde nuestra ciudad, desde nuestro municipio, desde nuestra parroquia, cuáles son esas acciones que también se realizan en pro del cuidado de nuestra casa común. ¿Algo más que decir del nombre? Pues sí, o sea, preguntarles a los cristovidentes qué sienten, qué experimentan cuando ven un colibrí, ¿no? ¿Con qué se asocia? Quiero explicar algunos elementos, tanto de la biología como del aspecto simbólico, cultural y yo diría que espiritual, del por qué la danza de la colibrí, así en femenino. Y cuento una historia de una premio Nobel de paz africana llamada Wangari Maathai. Ella también la decían la mujer árbol porque se dedicó con muchas mujeres a reforestar el desierto. Ahora, a propósito que estamos en la cuaresma, y construyó un cinturón verde de puros árboles. Ella era de la Legión de María, una mujer muy mariana, eso poco se sabe. El espíritu mariano se concretó en esa acción, digamos, de reforestación en África y fue Premio Nobel de Paz. Y ella contando por qué hace eso, se compara con un colibrí. Ese video tan famoso donde ella dice, bueno, se incendia el bosque y entonces el colibrí es el único que es capaz de con su gotica enfrentar el incendio, ¿sí? Y hago mi parte, ¿no? Yo hago mi parte, dice el colibrí. Entonces, esa perspectiva está a la base y en la tradición de la Iglesia de América Latina, en 2019, febrero de 2019, en Honduras se realizó un congreso de la Cáritas sobre ecología integral y ellos escogieron el logo de un colibrí esmeralda.
justamente, digamos, como emblema cultural de Mesoamérica, y a través del colibrí tratamos de explicar lo que significa la ecología integral. Después tuvimos entre 2014 y 2021 una experiencia de pastoral ecológica de la animación de la Arquidiócesis de Bogotá frente al cuidado de la creación, y pedimos prestado autorización para utilizar ese mismo colibrí, ese loguito, para enmarcar nuestra pastoral ecológica en la arquidiócesis. Y en el 2018, una amiga, una persona muy querida llamada Cristina María Gastelu Vargas, de 24 años, ella nació a la vida eterna por un cáncer y dejó unos diarios de oraciones hermosas al Señor, y está en este proceso, en la causa, se ha iniciado la causa de los santos, en el puerto de Santa María, en el sur de España. Y hay muchas de las experiencias de lo que ella dice, incluso con su mamita en el hospital, como no podía comer, ella decía, uy, yo hago un piquito así como el de un colibrí. En España no hay colibrís. O sea, mi mamá dijo, ¿pero qué es un colibrí? No conozco. Y ella seguramente había leído, porque era muy laudato, sí, en su experiencia cristiana. Entonces, después, digamos, ella se asocia en su variedad de íconos, en su camino la consideramos una santa, la puerta de al lado, ojalá algún día la veamos en los altares, como la colibrí, ¿cierto? Pues ella tiene una frase en sus diarios que dice, hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Y entonces acá hay varios elementos, digamos, el colibrí es un pájaro pequeñito, pero que tiene un cerebro grande, es inteligente, y tiene un corazón grande en proporción a su tamaño. Un colibrí es capaz de volar hacia adelante, hacia atrás, sostenerse, aletear en términos de tensiones más de 1000 veces por minuto, y cumple un papel de polinización. O sea, con su piquito va tomando el néctar y va esparciendo el polen y va generando vida, ¿sí? Entonces, todo ese simbolismo ha sido apropiado en las diferentes culturas ancestrales. Vamos a los guaraní, a los mayas, acá los muiscas, en la región andina de los quechuas, aymaras, el quinde, así se llama, por ejemplo, en la lengua quichua, representa el norte, el cielo, la energía masculina, la sabiduría. Entre los indios americanos es el mensajero y el guardián del tiempo. Entonces, acá hay una dimensión espiritual mística del colibrí, porque nos conecta con algo que es más profundo, ¿no? En muchas culturas dicen el colibrí es como el mensajero del más allá, de la buena noticia, incluso de nuestros ancestros, de nuestros difuntos. Entonces, seguramente si hacemos una consulta entre los cristovidentes, podemos encontrar más y más sentidos profundos a la colibrí. Yo planteo acá unos elementos más desde la ciencia, otros más como las culturas, y por supuesto queremos hacer ese diálogo con nuestra fe cristiana, católica, apostólica, romana, para entender que allí hay una invitación a cuidar la vida como una ama de casa, como en el nido de la colibrí, que cuida a sus pajaritos y es capaz incluso de esforzarse y entregar, donar su existencia para que todos tengan vida en abundancia, como el buen pastor. Así es, diácono, pues usted se me adelantó un poquito, pero es muy bonito poder conocer la verdadera raíz y la verdadera razón de este programa. De hecho, usted mencionaba, ¿cierto?, a dos personitas con quienes, de quienes hemos y tenemos algunos videos que usted mencionaba precisamente. Tenemos el de Wanjari Matai, ¿cierto?, que se llama Una fábula en selva de llamas. Así que, queridos cristovidentes, queremos invitarlos a que ustedes también conozcan un poco más de esto. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless.
except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire, and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Pues hemos visto el video donde se refleja esta espiritualidad mariana de Juan Jara Mathai y nos invita a hacer lo que el famoso literato Eduardo Galeano expresa en esta frase: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y está conectado con la espiritualidad de las pequeñas cosas de Santa Teresita del Niño Jesús, que es mencionada en la encíclica Laudato Si por el Papa Francisco. Bueno, pues también, queridos cristovidentes, nuestro equipo de producción ha preparado una pequeña nota sobre Cristina Gaztelu. Así que vamos a verla y vamos a una corta pausa y ya volvemos. Cristina Gaztelu Vargas nació en el puerto de Santa María, Cádiz, el día 22 de febrero de 1994, hija única de una familia católica. Perteneció con sus padres a la comunidad de los Siervos de Jesús, en la que fue creciendo en la fe. Desde niña fue sensible y cariñosa, capaz de ver y disfrutar la belleza de Dios en la música, la pintura, la fotografía y la literatura. Cristo quiso asociarla a su cruz desde muy jovencita, padeciendo en el colegio acoso escolar. Eso la hizo sufrir mucho, pero a la vez le permitió tomar la costumbre de ofrecer al Señor todo lo que sucedía en su vida por el bien de los que sufren. En su corazón ardía el deseo de vivir buscando el bien y la verdad. Su apostolado se centró en su familia, en sus amigos y en el uso de las redes sociales, que aprovechaba para difundir el amor de Dios. También sus estudios en publicidad le permitieron dar a conocer con más fuerza y eficacia el Evangelio. Los últimos 8 meses de su vida luchó contra un cáncer de mandíbula que le causaba tremendos dolores. Abrazó junto a Cristo sus sufrimientos, ofreciéndolos por la salvación del mundo y por los que en su vida hicieron daño. Tras esta batalla final, descansó en el Señor el día 26 de junio de 2018 a los 24 años de edad. Enseñanza. Abbia cura che ciò sia fatto nel segreto. Cuando des limosna, cuando reces, cuando ayunes, ten cuidado de hacerlo en lo secreto. Tu Padre en efecto ve en lo secreto, entra en lo secreto. Esta es la invitación que Jesús nos dirige a cada uno de nosotros al inicio del camino de la Cuaresma. Entrare nel segreto significa ritornare al cuore. Entrar en lo secreto significa volver al corazón, como exhorta el profeta Joel. Se trata de un viaje desde el exterior al interior, para que todo lo que vivamos, incluso nuestra relación con Dios, no se reduzca a la exterioridad, a un marco sin pintura, a un revestimiento del alma, sino que nazca desde dentro y se corresponda a los movimientos del corazón, es decir, con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestros
sentimientos, con el núcleo originario de nuestra persona. La Quaresima ci immerge allora in un bagno di purificazione. La Cuaresma nos sumerge entonces en un baño de purificación y de despojamiento. Quiere ayudarnos a quitar todo maquillaje, todo aquello de lo que nos revestimos para aparecer adecuados, mejores de lo que realmente somos. Volver al corazón significa volver a nuestro verdadero yo y presentarlo tal como es, desnudo y despojado frente a Dios. Significa mirarnos por dentro y tomar conciencia que quiénes somos realmente, quitándonos las máscaras que a menudo usamos, disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí, abrazando la verdad de nosotros mismos. Andrea, sabes que creo que es importante recordarles a los cristovidentes que el programa con la E de Ecología tenemos un momento de enfoque, un momento de experiencia, otro momento de enseñanza, otro de entrenamiento y otro de envío. En este momento, después de contar como la experiencia de la colibrí, viene la enseñanza. Y la enseñanza pues tiene que ser acorde con el tiempo litúrgico que ya estamos viviendo, y es cuál es la enseñanza ecológica de la Cuaresma, ¿sí? Por eso el Papa Francisco en su mensaje nos ha puesto en el escenario de un desierto. El Papa Benedicto XVI, de feliz recordación, decía que si los desiertos exteriores van en aumento es porque nuestros desiertos interiores también han crecido. O sea, como que la ecología exterior tiene que ver con una ecología interior. Por eso la enseñanza básicamente es un estilo de vida donde el ayuno, la abstinencia, la limosna, la oración se conjuguen en revisar ese consumismo desaforado, esa ruptura de las relaciones absolutamente con todo lo creado, con Dios creador, consigo mismo, con nuestros hermanos, los seres humanos y nuestras hermanas, las criaturas del Señor, para impulsar realmente una justicia, una vida plena según el querer de Dios y la predicación de nuestro Maestro Cristo Jesús. Y eso está representado también en la humildad. El miércoles de ceniza que recién celebramos, recuerden que la ceniza se elabora con los ramos del Domingo de Ramos. Y algunas veces cuando hace falta, pues con material sensible, material sagrado, de manera que nos recuerda que de la tierra venimos y de la tierra vamos a volver, y como decimos, conviértete y cree en el Evangelio. Y hoy en día creer en el Evangelio implica ser responsables, administradores, servidores, custodios de la creación. Yo diría que es muy importante que este mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma le redescubramos ese sentido ecológico y podamos impulsar un camino hacia la Pascua. Hablaremos de cómo el Domingo de Ramos no puede ser una ocasión para acabar con nuestras palmas silvestres, sino con cantar Hosana con una conciencia ecológica, y por eso hay varias alternativas, no solamente de plantas vivas, sino de ramos elaborados con el amero de mazorca o con elementos biodegradables. Es decir, en nuestro programa vamos a tener varios tips, varias claves catequéticas para poder entender esos fundamentos bíblicos, espirituales, teológicos, pastorales, que en el marco de la doctrina social de la Iglesia nos invitan a asumir como creyentes ese cuidado del ambiente. Mira, diácono, que yo rescato del mensaje del Papa Francisco una invitación que es concreta, ¿no? Él nos dice, y quiero leer este pedacito: el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto. Para que nuestra Cuaresma sea también concreta, el primer paso es querer ver la realidad. Y siento que ahí va mucho con lo que tú hablabas precisamente de la ruptura que hemos tenido con las diferentes relaciones.
El aislarnos, que era otro mensaje que nos dejaba el Santo Papa Francisco para la Jornada Mundial por los Enfermos que vivimos el fin de semana pasado. El aislarnos, el alejarnos definitivamente de esa realidad, el dejarnos nublar los ojos por el consumismo, por la sociedad, no nos permite ver la realidad que hoy por hoy vivimos. Y si lo llevamos al ámbito ecológico, hace unos años una persona me hizo una pregunta: André, ¿tú sabes cuántos días ha costado esa ropa que tú tienes puesta? ¿Tú sabes cuánta agua ha costado esa ropa que tú tienes puesta? Y la verdad es que yo nunca me había hecho esa pregunta. Nunca me había hecho esa pregunta hasta ese día que me dijeron y yo dije, wow. Me puse a investigar sobre el tema y me di cuenta que en realidad sí, detrás de esta ropa que muchas veces compramos muy económica en China, hay vidas, hay recursos, hay un montón de factores alternos que se están viendo dañados. Entonces, sí es muy importante que abramos y que queramos ver la realidad también, y más en este tiempo de Cuaresma, donde se nos invita a una verdadera conversión, a una transformación de lo que somos, a dejar eso que no nos ha servido para prepararnos y recibir a nuestro Señor Jesucristo el próximo Sábado Santo y renovar nuestro bautismo, ¿cierto? Y poder seguir diciendo sí. Siento que con todo el tema del Laudato Si y de esta ecología integral, debemos decir que no solo podemos ser testimonio con lo que decimos o con nuestras acciones de que somos buenas personas, sino que en el cuidado del medio ambiente también se muestra nuestra conversión, también se muestra ese Cristo que se preocupa por la creación, no como, ay, la creación es algo alterno, sino como algo que hace parte de lo que yo soy, de mis creencias y de mi día a día. Mira, Andrea, que tú decías en la preparación del programa cómo cerrar los ojos a la realidad. Por ejemplo, los incendios forestales acá en Bogotá, la sequía, o los extremos climas de inundación, de lluvia, de invierno en otras zonas del país, o el punto de no retorno por la sequía que hay en la Amazonía. Si eso que está pasando en el mundo no nos cuestiona, no nos interpela, nos dice, bueno, eso como católicos, ¿a qué nos mueve? Y yo creo que si hay algo fundamental en la Cuaresma es la conversión, ¿no? Sí, total. La verdadera conversión que se ve reflejada en nuestro testimonio, en lo que somos día a día. Pues precisamente, para no hacernos los de las gafas con todo lo que vivimos, el Santo Papa Francisco, el año pasado, en el mes de octubre, saca esta exhortación de Laudate Deum, que es precisamente un complemento a este Laudato Si, haciendo un llamado mucho más fuerte a toda esta realidad climática que estamos viendo. Así que, pues ya cuando invitemos a los cristovidentes a que conozcan un poco más. Vamos a ir presentando semana tras semana capítulos en estos videos tan animados elaborados por José Antonio desde España en una serie llamada 5 panes. Laudate Deum, alaben a Dios, tiene que ver con el uso del poder desde la reflexión científica, ética, política y las voces, las motivaciones espirituales para enfrentar la crisis climática global. Entonces, veamos este video y comencemos desde ya a ponernos al día con el magisterio de nuestra Madre Iglesia. El 4 de octubre de 2023, el Papa Francisco publicó un texto llamado Laudate Deum. Las dos primeras palabras en latín de la frase alaben a Dios por todas sus criaturas. Se trata de un documento no muy largo. Tiene 73 puntos. Vamos a verlos uno a uno. La vida de San Francisco de Asís es un ejemplo para amar la naturaleza. Han pasado 8 años desde la publicación de Laudato Si y sigue sin haber reacciones suficientes para frenar el cambio climático. El cuidado del medio ambiente no es algo secundario ni ideológico. Es un drama que nos daña a todo el mundo y también un pecado estructural. Los siguientes puntos de este documento aclararán esta cuestión. La crisis climática global. El cambio climático existe aunque se lo intente negar, esconder, disimular o relativizar. Por cada 0,5 grados centígrados que aumente la temperatura de la Tierra, las consecuencias empeoran. Hay personas que se burlan del cambio climático y alteran los datos científicos para tener la razón. El cambio climático no solo es más calor, sino también sequías, inundaciones o grandes heladas.
En definitiva, son desajustes del clima. No hay que confundir la previsión climática semanal con la previsión del cambio climático con varias décadas de antelación. Se echa la culpa a los pobres y al hecho de tener muchos hijos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población contamina más que el 50% de todas las personas. Sustituir progresivamente los combustibles fósiles por energías renovables requiere que políticos y empresarios ya se estén ocupando de ello. El ser humano ha contribuido al cambio climático con el desarrollo industrial. La emisión de gases invernadero se ha disparado desde 1990. En los últimos 50 años, la temperatura global ha aumentado mucho y muy rápido. Solo unos pocos científicos niegan la relación entre los gases invernadero y el cambio climático. El resto afirma que sí están relacionados. Hay negacionistas del cambio climático también dentro de la Iglesia Católica. Algunos efectos del cambio climático van a necesitar de cientos de años para regresar a su situación original. Eso mismo ocurre con el derretimiento del hielo de los polos. Se necesitarán cientos de años para que se recupere. Algunos mensajes sobre el cambio climático son demasiado apocalípticos, pero eso no quiere decir que sea algo que no está sucediendo. Además de admirar el progreso tecnológico y científico, se necesita que tomemos conciencia de la responsabilidad hacia el mundo que dejaremos a las generaciones siguientes. La pandemia de COVID-19 ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. Hasta aquí con el primer apartado. No te pierdas el siguiente vídeo. Suscríbete, comenta y comparte. Pues veíamos, queridos cristovidentes, este primer video de la serie que vamos a ver programa tras programa de el Laudate Deum, de este llamado aún más fuerte que nos hace el Papa Francisco al cuidado, a la concientización y también al cambio de vida, al cambio de nuestros hábitos y de cosas que sí o sí debemos cambiar, no solo desde nuestra casa, sino que si yo tengo el poder de hacerlo desde una institución mucho más grande, ¿por qué no también hacerlo desde ahí? Sí, yo diría que en el programa, como es el primer programa, pues Sí. tenemos un horizonte. Vamos a tener acá testimonios de organizaciones, por ejemplo, el Movimiento Laudato Si, el CELAM, Cáritas, la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos, las diferentes redes que hay en América Latina, como la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, la REMAM, que es la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la RECHAC, que es la Red del Gran Chaco del Acuífero Guaraní, la Red de Iglesias y Minería, Paz Christi. Hay muchísimas experiencias, por fortuna, que están surgiendo de parroquias Laudato Si, de coparroquias, de implementación en las diferentes diócesis, arquidiócesis, de programas de pastoral ecológica. Entonces, creo que esa perspectiva de vivir la conversión, esa dimensión ecológica de la conversión, pues tiene su lugar aquí en la danza de la colibrí. Y concretamente, pues podemos preguntarnos qué podemos hacer en Cuaresma. Y en Cuaresma, pues hay unas prácticas que el Papa dice en su mensaje, hacen parte de esa coreografía, hablando de la danza. O sea, cuando tú oras al Señor, que todo lo ve en lo secreto, cuando tú practicas el ayuno y la abstinencia, cuando tú practicas la limosna, la caridad, tiene que tener una perspectiva de ecología integral, y es buscando generar vida. Entonces, lo que tú decías, la huella hídrica, la huella de agua de nuestra ropa, la huella de carbón, la huella ecológica, como se llama, digamos, todo el trabajo y la inversión que hay en la naturaleza para que nosotros podamos tener un celular o un computador o un carro eléctrico, eso tiene un antes, un durante y un después. Y en la medida que seamos más conscientes de nuestra responsabilidad como buenos administradores de la obra creada, pues seguramente podemos ser más fieles al Evangelio de Jesucristo como discípulos misioneros de la vida. Entonces, en concreto, yo quisiera centrarme en una tareita, bueno, que es una gran tarea, que es educar el consumo. Se llama el consumo responsable.
O sea, si yo me abstengo de comer o tengo ayuno, eso es para compartir con el necesitado, con el pobre, ¿sí? Pero podemos ayunar también en el despilfarro de tanto plástico, en la generación de tanta basura, en la codicia que hace que impidamos la vida, el buen vivir de los demás. Y para ello, enmarcado en lo que ya hemos dicho, qué bueno, queridos cristovidentes, que ustedes visitaran la página de la plataforma de acción Laudato Si. Es facilísimo. Plataforma de acción laudatosí.org. Y al menos tu familia se puede inscribir. Y entonces, ¿cómo vivimos esas 7 dimensiones, esos 7 objetivos durante 7 años? Pasito a pasito, gotica a gotica, como el colibrí, vamos avanzando. Pero si tú eres un párroco, o tú eres el rector de un seminario, o la madre superiora, o el directora de un plantel educativo, inscribe en la plataforma Laudato Si a esa comunidad y vamos avanzando y vamos aprendiendo. Y eso también es una forma sinodal, caminar juntos en relación con el cuidado de toda la obra creada. Es decir, tenemos muy buenos propósitos, muy buenas intenciones, así como el jugador Miguel Borja, que celebra los goles como un colibrí, ¿cierto? Queremos que podamos danzar, aletear con la fuerza del Espíritu Santo para transformar no solamente nuestros corazones, sino renovar también la faz de la tierra. Así es, diácono. Pues, queridos cristovidentes, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para que vayamos con nuestra última sección. Entrenamiento. Pues en esta sección, diácono, vamos entonces a hablar un poco sobre estas prácticas de Cuaresma que usted ya mencionaba antes de ir a pausa, pero profundizando más un poco en el sentido ecológico. ¿Cómo puedo vivir entonces el ayuno, la oración, la abstinencia y la limosna también desde este punto de vista ecológico? Sí, creo que es muy importante entender que nuestra práctica católica no es solamente un asunto técnico, sino es la expresión de una comunión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay una espiritualidad trinitaria. Entonces, este es un tiempo de oración, y oración contemplativa, oración de las maravillas de lo creado por Dios, pero también de oración solidaria, de duelo ante tantos desastres. Ver nuestros ríos contaminados, ver la selva deforestada, ver cómo nos matamos los seres humanos los unos a los otros, cómo nos descartamos, nos decimos desechables siendo templo del Espíritu Santo. Todo ello tiene que llevarnos a tratar de identificar cuál es el proyecto del reino predicado por Jesús y que esta Cuaresma tenga ese propósito, ese color morado que implica la transformación, que implica el cambio, que nos permita cambiar las relaciones, ¿no? Tú mencionabas esa bella jornada y tan necesaria jornada mundial de los enfermos en la fiesta de la Virgen de Lourdes, como el Papa plantea que la enfermedad es relacional y que cuidar a un enfermo implica también curar las relaciones alrededor de ese enfermo. Hay una campaña que dice planeta sano, gente sana. Y es una verdad, o sea, nos enfermamos porque lo que comemos, el agua que tomamos, el aire que respiramos está contaminado. Entonces es un asunto de ampliar la mirada y la oración puede ser contemplativa en ese sentido. Y creo que el asunto no es de likes, no es un asunto de apariencia, que es la crítica, digamos, a la verdadera actitud cuaresmal, sino es entrar en el santuario, en el sagrario de la conciencia, y el Padre Dios que ve en lo secreto nos va a ver cómo nos comportamos ambientalmente de acorde con la doctrina social de la Iglesia. Yo diría eso en términos de la oración. El ayuno y la abstinencia nunca tienen un sentido ególatra. ¿Sí?
A veces no, entonces no como carne, pero como pescado, sino es un sentido caritativo, es un sentido de empatía, de misericordia. Lo que dejo de comer es para compartir con los hermanos más pobres. Y yo diría que hay un sentido ecológico. Si yo dejo de consumir aquello que contamina, ¿sí? Si yo dejo de consumir, por ejemplo, plásticos de un solo uso, por citar algo, es una forma también de ponernos al servicio de la vida. Lo mismo la limosna, es un donarse, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un talento, el que sabe cantar, el que sabe de informática, el que sabe negocio, el que sabe contar chistes, ustedes que son excelentes comunicadores. ¿Cómo ponemos estos talentos, digamos, la limosna de ayudar al otro a que viva dignamente? El Papa plantea un desarrollo humano integral, es decir, una vida plena. Y eso básicamente se concreta en revisar cómo vivimos, cómo nos vestimos, qué es lo que comemos, cómo nos transportamos, qué tipo de energía. Y eso queremos aprenderlo no solamente en ese tiempo litúrgico de la Cuaresma, también en Pascua y en Adviento y en Navidad, pues el programa pretende brindar no solamente las enseñanzas, sino entrenamiento práctico para que podamos ser auténticos custodios, cuidadores, unos diáconos y diaconisas en el sentido de servidores del Creador, cuidando la creación de la que todos somos arte y parte. Mira, diácono, que me gustaría complementar a lo que tú dices dos cositas, y es en el tema de la oración. Bueno, yo pertenecí durante algunos años a Talleres de Oración y Vida. Y de hecho, Talleres de Oración y Vida tiene una modalidad de oración que es orar con la naturaleza. Y definitivamente es contemplar la naturaleza, y es en la naturaleza ver la creación del Señor. Siento que es una forma y es una práctica que podemos utilizar nosotros también en nuestro día a día en este tiempo de Cuaresma. Y pues es como poder ser conscientes y estar presentes. Estamos acá en este bosque urbano y estamos viendo aquí un montón de animalitos por todo lado. Nos hemos encontrado unos niches, gusanitos, bueno, perritos que ustedes han visto que han pasado, ¿cierto? Y hace parte en ellos también ver la creación de Dios. No podemos desconectarnos a tal punto de no ver en la creación al Señor. Nos dice, no recuerdo muy bien cuál es el salmo, pero los cielos proclaman la grandeza del Señor, ¿cierto? En los cielos, en los amaneceres, ahí también podemos ver al Señor. Es una forma también de conectarnos con nuestra casa común, con la naturaleza, con la creación, y poder ver en ello a Dios. Y mi segundo añadidura es en el tema del ayuno. Cuando hacemos ayuno, como bien lo decía el diácono, no es solo no voy a comer carne y ya, sino el sentido del ayuno es bajarle a la carne para escuchar la voz del Señor, ¿cierto? Para fortalecer nuestro espíritu. Bueno, ¿qué tal si también le bajamos a la carne para escuchar al planeta Tierra? Para escuchar todo lo que nos está queriendo decir. Todo esto que hemos vivido, bien mencionaba el diácono, de los incendios, todo lo que se vivió también la semana pasada en Santa Marta con este oleaje tan alto. Pues que definitivamente es el planeta Tierra diciéndonos, y estoy poniendo ejemplos de Colombia, pero sé que en el mundo en general, todo lo que se vivió en Chile hace 15 días, que fue terrible, pues que es la Tierra también diciéndonos, hey, buenas, necesitamos que escucharla también. Entonces qué bueno que en todas estas prácticas de Cuaresma también pues podamos darle este sentido ecológico, que no es algo al externo a nosotros, sino que hace parte del todo que somos. Pues diácono, muchas gracias. Pues imagínate, tenemos que encomendarnos a todos los santos, porque no deja de dar nervios, ¿cierto? Pero es ante todo un servicio, un querer, que de verdad como comunidad eclesial demos testimonio coherente de lo que estamos en la riqueza de la doctrina social de la Iglesia allí teniendo, ¿no? Pienso en San Francisco de Asís, obviamente, patrono de la paz y patrono de quienes cultivamos la ecología, que es la ecología integral. Pienso en Santa Clara de Asís, pienso en nuestra santa colombiana Santa Laura Montoya, que tiene un libro llamado Voces Místicas de la Naturaleza, porque ella enseñaba a orar con toda la creación. Pienso en San Antonio Abad, patrono de los animales, pero también pienso en los santos de la puerta de al lado, y no puedo dejar, por supuesto,
de encomendarle a Cristina María Gastelo Vargas que ella siga aleteando para que nos inspire este programa bien bonito y bien tierno para llegar al corazón de cada uno de sus hogares, sino también en el padre Martirián Marmán, que tal vez algunos de los cristiavidentes recuerdan que han sido los precursores acá en el canal de este empeño de cuidar la casa común. Él, que nació la vida eterna hace un poco más de un año, en la época de Navidad, nos ayude a renacer de nuevo y nos permita, por supuesto, darle continuidad, perseverancia, para que, como el colibrí, vayamos polinizando, ¿cierto? Y llenando de vida y llevando mensajes con la alegría del Evangelio, para que todos vivamos como hermanos en nuestra querida, no solamente Amazonía o querida Colombia, sino en toda esta querida casa común. Por supuesto también Santa Elena, este bosque urbano Santa Elena en el noroccidente de Bogotá, nos invita a descubrir en la cruz la presencia salvadora de Dios. Así es, diácono. Pues, ¿qué le parece si finalizamos con una corta oración, entregándole a nuestro Padre Celestial este programa y todos esos proyectos también y todos los movimientos pues que trabajan por el cuidado de nuestra casa común? Te alabamos, comunidad preciosa de amor infinito. Te alabamos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabamos al Creador del universo, a nuestro Creador, porque siempre de múltiples maneras nos está invitando a la conversión. Te presentamos, Señor, nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, también nuestros clamores, nuestras limitaciones, nuestras cuitas y nuestras angustias. Tú las conoces bien, Señor. Te presentamos a cada una de las personas que están viendo este programa en sus hogares, para que cada uno experimentemos la gracia de tu bendición, tu misericordia, tu ternura, la invitación que nos haces a colaborarte para llevar a plenitud toda esta obra que maravillosamente has creado en tu infinito amor. Bendice nuestras veredas, bendice nuestros barrios para que sean ecobarrios, bendice nuestras parroquias para que sean ecoparroquias, bendice nuestras instituciones para que demos testimonio coherente de la ecología integral, bendice cada iglesia doméstica para que sea santuario de la vida, sea un entorno protector, y cada uno de nosotros seamos como un aviso publicitario de esa alabanza al Creador. Date gloria a ti, Señor, no es otra cosa que cuidar la vida de los hermanos más pobres, los más pequeños, de los no nacidos, de las futuras generaciones, de los que están enfermos, de los que están contaminados, de los que están discriminados, de aquellos que sufren alguna persecución. En tus manos, Señor, entonces está esta iniciativa. Ayúdanos a danzar con el corazón de la colibrí, que nuestro corazón sea lugar del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de la Inmaculada María. Gracias, Señor, por siempre gracias. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues diácono, muchas gracias. A todos ustedes, queridos cristovidentes, los invitamos para que nos veamos de hoy en 8 a las 2 de la tarde aquí en Cristovisión, en este nuevo programa, La Danza de la Colibrí, Ecología en Acción. Y quédense viendo el mundo con los ojos de Jesús. Chao. La danza de la colibrí. Ecología en movimiento.